Mi nombre es Elia Cruz. Yo voy a dar la sesión de todo lo relacionado a la parte de ciberseguridad del sector salud. Es una estrategia que estamos desarrollando dentro de Checkpoint y para nosotros será un placer poderles mostrar todo lo que estamos trabajando el día de hoy. Vamos a empezar. La agenda es muy sencilla. Prácticamente vamos a discutir cuál es el estatus actual, un overview de la industria, cuáles son los vectores de ataque, básicamente también la oferta que nos estamos brindando con todos los componentes que tenemos dentro del portafolio de Checkpoint para todo lo que es la prevención de robo de información, seguridad en los dispositivos médicos, seguridad en los sistemas de administración de infraestructura, por ejemplo, en edificios inteligentes, seguridad de la nube, seguridad en los dispositivos móviles y una serie de preguntas y respuestas. Bien. Vamos a platicar un poco de los drivers de todos los ciberataques. Fundamentalmente, la preocupación actual que existe dentro de todo el sector salud son básicamente los targets que se están teniendo el día de hoy. Por ejemplo, uno de ellos es el robo de información. ¿Qué es lo que está sucediendo? Actualmente, los registros médicos se están considerando muchísimo más valiosos que incluso los registros financieros, por ejemplo, lo que es tarjeta de crédito, no sé, cierta información de cuentas de cheque, etcétera. Algo que hemos encontrado en nuestro grupo de desarrollo es que básicamente en la Darknet un registro médico puede costar alrededor de $1,000. ¿Esto con qué fin? Fundamentalmente el robo del registro médico regularmente se puede dar para dos fines. El primer fin, fundamentalmente, es saber cuál es el estado de salud de la persona que queremos conocer esa información, esa es una. Y dos, obtener cierta información sensible como son tarjetas de crédito, como lo son, por ejemplo, direcciones, relaciones, por ejemplo, personales, etcétera. Un registro médico puede tener muchísimo mayor información que, por ejemplo, los registros que ustedes tienen en sus bancos, ¿no? En el banco ustedes regularmente realizan una firma del contrato y es todo. Pero generalmente en el registro médico hay muchísima información que es extremadamente sensible para los pacientes. El otro driver de ataque fundamentalmente se da a través del ransomware. ¿Esto con qué fin? Fundamentalmente, vaya, la parte de rentabilidad. Básicamente realizar un ataque por medio de herramientas de CryptoLocker, secuestrar la computadora, por ejemplo, de un médico, en el cual tenga información muy sensible de los pacientes, y prácticamente, ¿qué es lo que sucede? Ese ransomware, ese CryptoLocker, me secuestra la computadora, encripta la información y boom, ¿qué es lo que hago? Tengo que pagar. Entonces, esa es otra de las motivaciones porque eso se está haciendo demasiado rentable. A pesar de que el Bitcoin ha tenido sus caídas en el precio, en el mercado, prácticamente sigue siendo una actividad extremadamente rentable. Y otro punto importante también que se está dando es el incremento de los dispositivos médicos conectados a la red. Si bien esto no es algo nuevo, porque los dispositivos médicos han estado conectados a la red, el problema que se está generando al día de hoy es que no existe una segmentación. No se piensa en la seguridad. En algunos hospitales que me ha tocado visitar en Estados Unidos y en Europa, ¿qué es lo que sucede? En algunos casos hay una segmentación adecuada en la cual los dispositivos médicos no están conectados ni siquiera a la red de usuarios, pero no tienen, por ejemplo, protecciones con los USBs, por ejemplo. O regularmente, a lo mejor, por ejemplo, un robot de cirugía como lo que es Da Vinci, sí está conectado dentro de de la red de usuarios y es extremadamente peligroso porque fundamentalmente, conforme vayan viendo ustedes los slides dentro de la presentación, van a encontrar que es extremadamente fácil realizar ataques laterales dentro del dispositivo médico. Máxime que estos medios, estos componentes, no están actualizados a la misma velocidad que, por ejemplo, lo tenemos en las áreas de TI. ¿Esto por qué se los menciono? Fundamentalmente porque hemos encontrado que muchos dispositivos médicos regularmente están usando sistemas operativos como Windows XP o regularmente están ocupando sistemas operativos extremadamente viejos. Y nosotros ya hemos encontrado que incluso malwares muy viejos, muy antiguos, se están usando para encapsular malwares avanzados. ¿Y esto con qué fin? Para, por ejemplo, extraer información, comprometer el dispositivo médico, etcétera. Prácticamente realizar un daño fundamentalmente. Pero estos son los tres targets
El principal, que es el robo de información, porque es financieramente atractivo. Dos, otro punto financieramente atractivo, que es el secuestro de las computadoras. Y tres, básicamente poder colapsar, ¿no? Toda la red de los dispositivos médicos. Vamos a platicar también un poquito de cuál es el estado que hay en México. En México, si bien hay un sector de salud bastante grande en el cual existe el sector público y privado, sí, fundamentalmente no hay ciertas protecciones dentro de cada uno de los hospitales. Si bien se está digitalizando, me imagino que ustedes conocen una organización que se llama Hack Health dentro de en México y en Monterrey. Fundamentalmente se han estado trabajando para digitalizar continuamente todo lo que es el sector de salud, pero al digitalizar el sector salud conlleva un riesgo, ¿no? Y el riesgo pues ya lo estamos ahorita comentando. Un punto importante que probablemente lo conozcan, probablemente no lo conozcan, que es HIPAA. HIPAA es una regulación que existe dentro de Estados Unidos. No es mandatoria en México, eso es bien importante. Sin embargo, HIPAA nos da una visibilidad muy amplia de cómo el sector salud debe de protegerse. HIPAA tiene algo que se llama la regla de seguridad, que define las protecciones técnicas, en el cual son políticas y procedimientos que se usan para proteger todo lo que es la información electrónica relacionada con el sector salud y cómo manejar el control de acceso a la misma. Fundamentalmente, si se fijan cada una de las secciones, lo que es la administración de acceso a la información, lo que es el entrenamiento y el awareness de lo que es seguridad, lo que es los controles a los dispositivos y los medias, lo que es el control de acceso, lo que es la autenticación de las personas o entidades, llámese procesos, aplicaciones, la administración de acceso a la información, planes de contingencia y procedimientos de respuesta a incidentes. Todo esto lo que nos indica fundamentalmente ya son las bases para definir lo que podemos llamar ya la ciberseguridad para el sector salud. Vamos a platicar un poquito más a detalle cuáles son los vectores de ataque que existen al día de hoy y cómo es extremadamente fácil, por ejemplo, al día hacer un bypass muy sencillo, ya sea en la red, en la nube o en los endpoints. ¿Por qué el sector salud es completamente diferente a las redes de TI? Uno, fundamentalmente regulaciones. Generalmente los dispositivos médicos no son actualizados, como lo mencioné previamente, a la misma velocidad como se debe de actualizar los sistemas operativos que tenemos en los sectores de TI, ¿no? Tradicionales, los parches en las bases de datos, etcétera. ¿Por qué? Porque generalmente el programar una ventana de mantenimiento para actualizar dispositivos médicos en un hospital es o no es frecuente o es muy, muy raro que se pueda calendarizar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un dispositivo médico que está atendiendo a un paciente y eso podría derivar, por ejemplo, el daño en la salud del paciente o incluso la muerte. Por eso, regularmente, un dispositivo médico no se actualiza tan frecuentemente, ¿no? Fundamentalmente por el tipo de uso que se tiene. Otro punto importante que hemos visto dentro de las redes del sector salud es las redes son planas. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de segmentación, regularmente todos los usuarios dicen, sí, tenemos segmentación, contamos con VLANs, contamos con subredes, sí tenemos segmentación. Pero al día de hoy, la segmentación no está definida a que yo tenga VLANs o subredes, sino es la segmentación funcional. ¿Esto qué significa? En prácticamente la mayor parte de todos los casos, los hospitales no tienen segmentación en las redes. ¿Qué significa esto? No hay una segmentación funcional. Lo vamos a platicar en los siguientes slides. Otro problema también es la diversidad de los dispositivos. ¿Esto qué significa? Esta diversidad de dispositivos lo que genera es que el área de TI no conoce o no tiene visibilidad de qué dispositivos están conectados dentro de la red. ¿Por qué? Porque generalmente los dispositivos médicos son diferentes sistemas operativos, diferentes tipos de aplicaciones, diferentes tipos de protocolos, donde no necesariamente empatan con, por ejemplo, lo que es la administración de dispositivos, por ejemplo, en redes de TI. Otro punto importante es el acceso a los recursos. Fundamentalmente, el staff de TI en un hospital es muy pequeño. Si los staff, por ejemplo, de TI en ciertas organizaciones, por ejemplo, financieras, distintas verticales, es pequeño,
Créanme que en el sector salud es muchísimo más pequeño. ¿Por qué? Porque generalmente no se tiene pensada la seguridad en un inicio. Pero lo que ustedes van a visualizar es que cada día el sector salud va a tomar una relevancia desde el punto de vista de ciberseguridad. Y un punto importante, ¿no? En la parte de los recursos de ciberseguridad, prácticamente no hay un entrenamiento apropiado desde el punto de vista de seguridad informática para lo que es el sector salud. Prácticamente si ustedes les mencionan a un doctor si tiene cifrado su disco duro o si tiene, no sé, alguna medida de seguridad, por ejemplo, para prevenir USBs con códigos maliciosos, etcétera, realmente un doctor les va a decir, no, yo únicamente tengo el antivirus, el firewall de Windows y es todo, fundamentalmente. No hay, digamos, un entrenamiento clave para este tipo de organizaciones. Ahora bien, ¿por qué el robo de la información está creciendo? Lo mencioné previamente. Uno, por la información valiosa que se puede obtener. Fundamentalmente, número de seguro social, vuelvo a insistir, tarjeta de crédito, pagos. Prácticamente toda esa información, cuando ustedes llegan a un hospital, cuando realizan, no sé, el pago de un servicio de X cosa, fundamentalmente se guardan esos registros. Sí existe la ley de protección de datos, no, me queda claro, existe eso en México, pero generalmente en el sector salud no es tan sólido esos controles de seguridad, por lo que hemos visto. Si lo hemos visto dentro de Estados Unidos que no es sólido, créanme que en México es muchísimo menos sólido. Las redes complejas, perdón, donde hay dispositivos médicos, donde hay usuarios que llevan sus teléfonos, sus computadoras, dispositivos, por ejemplo, de invitados, etcétera. Yo tengo un ejemplo muy bueno en el cual a mí me llamó poderosamente la atención, que es un cliente que tenemos acá en Estados Unidos, en el cual prácticamente es uno de los más grandes del sector hospitalario de este país. Y fundamentalmente, ¿qué encontramos? ¿No? Prácticamente en los hospitales pueden ingresar cualquier tipo de dispositivo, por obvias razones. Los pacientes generalmente tienen su smartphone para ver películas, o por ejemplo, la gente que los va a visitar lleva su teléfono para ver información. Pero lo que encontramos es que generalmente los pacientes quieren accesar a su información médica desde su cuarto. Y lo que nos hemos encontrado es que prácticamente les está generando un nivel de complejidad porque esos hospitales ya no saben dónde diferenciar el tráfico que sí es válido versus el tráfico que no es válido. Están teniendo muchísimos problemas grandes y eso es algo que se está generando de problemática. Sí, en Estados Unidos, muy probablemente la gente va a decir, en México no hay ningún problema. No, créanme, va a haber un problema muy fuerte, porque generalmente este tipo de problemáticas se van a presentar y más fundamentalmente en el sector hospitalario privado, ¿no? En el gobierno, eso podemos platicar de otro escenario, no hay problema. Y bueno, fundamentalmente, ¿no? Todo lo que es compartir información. Regularmente algo que encontramos también, por ejemplo, con mis colegas en Israel, encontramos que hay algunos hospitales que sí tienen los expedientes médicos, etcétera, ¿no? Y generalmente son hospitales en el cual sus pacientes son sensibles. Sensibles me refiero a que son personas muy importantes, sector político, sector financiero, pueden ser senadores, pueden ser de cualquier tipo de índole, sensibles. Y prácticamente al momento de extraer la información dentro del dispositivo, dentro de la computadora, dentro de la red, se puede tener información de todo. Cuáles son sus problemas de salud, cuáles son sus problemas financieros, etcétera. Y eso fundamentalmente puede generar un problema, ¿no? Para todos los clientes. Bien, vamos a hablar de los vectores de ataque. ¿Vamos bien aquí? ¿Me siguen escuchando? Yo estoy escuchando mi monitor, pero nada más quiero validar que todo el mundo me está escuchando. ¿Me escuchan bien? Perfecto, ok, bien. Sí, yo aquí estoy monitoreando mi pantalla secundaria, recibiendo audio también, pero quiero verificar que en México también esté llegando el audio. Fantástico, excelente. Bien, vamos a hablar ahora de los vectores de ataque. Los vectores de ataque, ¿cuáles son? Bueno, fundamentalmente tenemos 6 tipos de vectores de ataque. El primero, obviamente, es la red. El segundo, el Internet of Medical Things, los dispositivos que se conectan a la red, ¿no? Del sector médico. El tercero, el endpoint. Cuarto, las aplicaciones de la nube. Cada día el sector hospitalario se está moviendo hacia la nube. ¿Qué significa esto? El correo electrónico, algunas aplicaciones en SaaS, etcétera.
Por ejemplo, tenemos otro vector de ataque que es el móvil, en el cual cada día también ya existe con los doctores el uso de iPads o tabletas, en el cual existen aplicaciones, por ejemplo, como Epicor, que es fundamentalmente para accesar a todos los expedientes médicos. Eso ya se está haciendo muy común. Y todo lo que es la parte de los edificios. Se está encontrando que ya incluso comprometiendo el acceso de red en cámaras de Wi-Fi, uno puede hacer brincos dentro de dentro de las redes de TI y hacer sorpresas ahí interesantes. Ahorita vamos a platicar esos detalles, pero fundamentalmente, al día de hoy existen 6 vectores de ataque diferentes en los cuales estos 6 vectores de ataque se tienen que atender de una forma completamente diferente. Bien, los vectores de ataque al día de hoy, ¿cuáles tenemos? Bueno, fundamentalmente, ¿qué es lo que sucede? Tenemos generalmente una computadora que está conectada al dispositivo médico. Hasta ahí creo que todo va en orden, ¿no? Todo va bien. Pero esta computadora regularmente descarga documentos maliciosos, ¿vale? Algunas tienen acceso a Internet, otras no. Pero, ¿cuál es el gran problema? Lo que nos hemos encontrado en el sector hospitalario es que no existen mecanismos de análisis de código malicioso para todos los documentos que se están descargando desde Internet hacia los dispositivos, por ejemplo, hacia las computadoras que están operando el dispositivo médico. Otro punto importante, por ejemplo, son los sitios de acceso a Internet. Dirían, no, mira, yo tengo un cliente que sí está segmentado completamente. Perfecto, eso es muy bueno. Pero probablemente tiene acceso a correo electrónico, en el cual ese es otro vector de acceso. A lo mejor tiene prohibido el acceso a Internet, pero tiene acceso al correo electrónico. Por lo tanto, ese es otro vector de entrada. Recuerden que hay que considerar siempre todos los distintos puntos de ingreso. Ingreso dentro de la red, ingreso dentro del endpoint, ingreso dentro de la nube. Otro punto importante que muy poca gente toma en cuenta son los USBs. Me imagino que algunos de ustedes han escuchado, por ejemplo, Hack5. Hack5 es una organización muy interesante que incluso vende los USBs, por ejemplo, RubyDucky, Bash Bunny, etcétera. Y esos dispositivos, fundamentalmente, ¿cuál es su enfoque? Bueno, muy sencillo. Son dispositivos USB en el cual simulan ser USBs normales, pero ustedes pueden crear payloads en el cual pueden crear o inyectar código malicioso y realizando bypass en las soluciones de seguridad tradicionales en el endpoint. Generalmente, muchos clientes que yo tengo me dicen, mira, mi solución de endpoint ya bloquea el USB, el almacenamiento de USB. Mi solución de, no sé, otro tipo de cosa que yo tenga instalada, me bloquea el auto-run. Mi solución me evita que se ejecute un antivirus porque ya lo tengo yo todo bloqueado. Perfecto. Pero, por ejemplo, con estos dispositivos de RubyDucky o Bash Bunny, ustedes pueden simular que no sea un dispositivo USB, sino que sea un teclado. Un teclado no lo pueden bloquear. A lo mejor sí, pero no es el sentido común, ¿no? Porque es un teclado. Es el mismo escenario, por ejemplo, que tenemos con HTTPS. HTTPS no lo puedo bloquear. ¿Por qué? Porque acceso para servicios de la banca, ¿no? Y cada día se usa más HTTPS. Bueno, imagínense el escenario, por ejemplo, en el USB. El USB simula ser un teclado y ejecuto un payload. Por ejemplo, podemos ejecutar un Mimikatz o podemos ejecutar algunas herramientas de Metasploit o podemos comprometer, por ejemplo, los endpoints, podemos extraer los passwords, etcétera, ¿no? Esto fundamentalmente, ¿por qué se da? Porque las soluciones tradicionales de endpoint se enfocan, sí, voy a bloquear únicamente el storage de USB, pero no una granularidad a nivel de dispositivos, que eso lo vamos a platicar más adelante, que es lo que nosotros tenemos dentro de nuestras soluciones en Checkpoint. Otro punto importante es la vulnerabilidad, los exploits. ¿Y por qué no? Los exploits también. ¿Se perdió el audio? A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Me pueden confirmar si están escuchando audio, por favor? ¿No se ha perdido? Ok, perfecto. Muy bien. Gracias. Sí, yo estoy monitoreando mi audio y estoy funcionando, pero de cualquier manera, si hay algún problema, me pueden ahorita mencionar en el chat, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Bueno, regresando a lo que estábamos presentando, existen vulnerabilidades en los servers y, por ejemplo, exploits dentro de las redes de Wi-Fi. Ustedes pueden interceptar, por ejemplo, creando rogue access points, en el cual pueden simular que es el access point
dentro de la red corporativa y, ¿por qué no?, interceptar sesiones, robar tráfico, extraer credenciales, etcétera. Prácticamente, muchos de los problemas que se están dando al día de hoy es porque existen múltiples puntos de acceso. Entonces ya no es el punto de acceso dentro de la red. Yo me acuerdo, por ejemplo, otro cliente también aquí en Estados Unidos y otro cliente en México, me decían, mira, yo tengo una casa consultora, ¿no? X consultora. Me hizo ya un penetration testing y pues se encontró que yo tengo estos puertos abiertos, hay que cerrarlos. Entonces le comentábamos, mira, está muy bien esa aproximación, sin embargo, en esta nueva era, el penetration testing ya no es suficiente. ¿Por qué? Me decía el cliente. Fundamentalmente porque tú tienes ahora múltiples puntos de acceso. A eso le llamamos nosotros la generación 5 o la quinta generación de la ciberseguridad. Me imagino que ustedes han escuchado en las presentaciones de mis colegas en México, en el cual tenemos la primera generación de seguridad, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. La primera fue el antivirus, la segunda fue el firewall, la tercera fue el IPS, la cuarta todo lo que es el análisis de código malicioso, pero la quinta hay un reflejo muy importante en el aspecto de que ahora lo que nosotros tenemos es múltiples puntos de acceso que tenemos que comprender y que tenemos que prevenir. Y obviamente tenemos que saber cómo vamos a contener, por ejemplo, documentos con código malicioso, sitios web infectados, links maliciosos, attachments maliciosos, USBs con código malicioso, por ejemplo, exploits de vulnerabilidades en los servers y, ¿por qué no?, exploits también a nivel de Wi-Fi. Aquí les voy a platicar, por ejemplo, un caso de uso que encontramos, que este es un ataque que se llama Medjack. Eso lo pueden encontrar ustedes dentro de Google. Medjack es un caso de uso interesante. ¿Por qué? Porque fundamentalmente Medjack lo que está haciendo es estar usando malware que no está actualizado, encapsulando un nuevo malware. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, generalmente, muchos fabricantes de ciberseguridad dicen, bueno, ya todo el malware del pasado ya no es tan sofisticado, ya no voy a prestar atención. Y hay que tener muchísima atención en eso. ¿Por qué? Porque se está usando código de malware que no está actualizado para encapsular código de malware más sofisticado. ¿Y qué es lo que sucede? Realizar un bypass dentro de todos los controles de seguridad. ¿Esto con qué fin? Esto con el fin de poder accesar dentro de la red y poder realizar algo que llamamos ataques laterales. Esos ataques laterales van enfocados fundamentalmente ¿para qué? Para comprometer dispositivos con sistemas operativos no actualizados. Si se fijan ustedes en la pantalla, por ejemplo, tenemos distintos dispositivos médicos, ¿no? Tenemos ahí un cirujano, tenemos una cámara hiperbárica, tenemos un sistema que está monitoreando muy probablemente, por ejemplo, ritmo cardíaco, un electroencefalograma, etcétera. Pero lo que hemos encontrado es que los sistemas operativos son extremadamente viejos, no se han actualizado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muy bien, usamos malware no actualizado, malware viejo, digamos, en el cual los fabricantes dirían, esto es muy fácil de bloquear. Muy bien, sí, pero ese código lo usamos para encapsular malware más sofisticado, accesar y poder entrar y comprometer prácticamente la red de los hospitales. Esto fundamentalmente es para poder atacar dispositivos médicos que no están actualizados. Y esto sí ha sido un riesgo muy fuerte que hemos encontrado en todo el sector hospitalario desde el punto de vista global. En Israel, en Europa, en Estados Unidos e incluso en México, fundamentalmente. ¿Cuál es el problema que puede surgir aquí? Fundamentalmente crear una sorpresa, ¿no? Cambiar variables, por ejemplo, un tratamiento que tenga un paciente, poder cambiar, por ejemplo, los niveles de radiación, en el caso de una radioterapia, o por ejemplo, cambiar los niveles, no sé, mililitros que se estén, por ejemplo, suministrando en una quimioterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero también ser muy franco, no hemos encontrado un caso todavía, no hemos encontrado en el cual a un paciente sí haya sido, por ejemplo, impactado, ¿no? O sea, en la realidad. No hemos encontrado aún un caso. Sin embargo, todos los casos de uso que hemos analizado dentro del corporativo, sí hemos visto que existe esa posibilidad. Entonces, si existe esa posibilidad, prácticamente ya es cuestión de tiempo, ¿no? Que suceda, por ejemplo, una sorpresa. Bueno,
Voy a comentarles, por ejemplo, un escenario que tuvimos. Ojo, no es el ABC de México, es únicamente una etiqueta, no es el Hospital ABC. Por favor, no se me asusten, no es el Hospital ABC México, eso es una etiqueta a nivel general que tenemos. Fundamentalmente encontramos que un cliente en X parte del mundo, aquí no puedo decir dónde está, ellos se movieron a la nube, ¿no? Prácticamente todo el correo electrónico funciona perfectamente. Ellos dijeron, somos hospital, no necesitamos tener servidores en nuestras premisas, por lo tanto, con permiso, vamos a usar el correo en la nube. Ah, perfecto, muy bien. Pero el riesgo de tener el correo en la nube es de que existe también la capacidad de que nosotros podemos mandar código malicioso a través de un correo electrónico en el cual, por ejemplo, podemos realizar, no sé, mandar correos con ciertos recibos, en el cual mencionando algunas cuentas bancarias y decir, señores, por favor, si me puedes depositar acá, ¿no? O me puedes depositar aquí. O extraer passwords, por ejemplo, ¿no? Esto es muy fácil. Y si se fijan, aun cuando el cliente nos diga que su correo electrónico ya no lo tiene bajo control, es un punto de acceso. ¿Por qué? Porque no se está revisando qué código malicioso está revisando. A pesar de que, por ejemplo, nuestro partnership que tenemos dentro de Microsoft, que es muy sólido y que tiene una solución fantástica, que es Office 365, prácticamente se requiere brindar un nivel extra de protección, un nivel extra de análisis para todo lo que es el análisis de código malicioso. Y esto muy importante a través de la red. Y bueno, también hemos encontrado que existen proyectos con distintas organizaciones de este sector en el cual se está planificando realizar lo que se le llama el paciente digital o el cuarto, digamos, del paciente, prácticamente todo digital, ¿no? En el cual él pueda entrar a sus sistemas de información, que él pueda consumir, por ejemplo, ver radiografías, terapias, medicamentos, etcétera, a través de su cuarto. Pero el problema es que se está usando un dispositivo móvil. Y en un dispositivo móvil también tenemos distintos tipos de ataques, por ejemplo, ataques de phishing, sitios maliciosos, ataques con botnets, aplicaciones infectadas, porque un paciente puede traer su dispositivo de Android infectado y ese dispositivo puede propagar prácticamente un código malicioso en toda la red. Vulnerabilidades en el dispositivo, por ejemplo, ya sea Android o Apple iOS, vulnerabilidades ya sea a nivel general de toda la red de móviles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos nosotros fundamentalmente para lo que es el sector salud? Infinity. Probablemente ustedes ya conocen este slide que mis compañeros les han estado platicando. Nos tenemos 4 pilares. El pilar de la nube, el pilar del dispositivo móvil, el pilar de la red y el pilar del endpoint. Cada uno de estos pilares fundamentalmente brindan distintas protecciones. Por ejemplo, la nube. ¿Qué significa esto? El sector salud efectivamente está moviendo muchas de sus aplicaciones hacia la nube. Correo electrónico, algunas aplicaciones, por ejemplo, de intercambio de información, etcétera. Eso es común, eso ya es una realidad, pero no tienen protección. Otro punto importante, la red. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en los hospitales, en algunos casos hay red, por ejemplo, de invitados y hay una red corporativa, vamos a pensar, pero no está adecuadamente segmentado. O no está adecuadamente segmentado, por ejemplo, todo lo que es el tráfico de los dispositivos médicos, en el cual tiene que estar perfectamente identificado y perfectamente separado a través de bloques de... Vamos a verlo en el próximo slide. El sector móvil, fundamentalmente, que significa el uso ya frecuente de tabletas, ¿sí? Usando aplicaciones del sector hospitalario, Epicor, una de ellas que se usa. Fundamentalmente, tú entras a la información y es básicamente la aplicación de consumo del paciente, son registros digitales del paciente, básicamente. Ahí está toda su información. Y la parte del endpoint. En el endpoint también hemos visualizado que hay muchas computadoras que están administrando los dispositivos médicos. Cápsulas hiperbáricas, todo lo que es, por ejemplo, electroencefalogramas, ritmo cardíaco, e incluso encontramos un caso muy interesante con un cliente en Nevada, en el cual ellos tienen una computadora que está administrando a Da Vinci. Da Vinci es un robot de cirugía. Pero tristemente Da Vinci es un robot que él recibe instrucciones. Él no sabe si las instrucciones están correctas o no. Entonces, cuando
A nivel de cirugía empiezan a realizar, digamos, la programación de lo que tiene que realizar el robot al momento de proceder con la cirugía. Algo que nos encontramos fue, oye, ¿y cómo validas que todos los comandos que le estás mandando al robot efectivamente son válidos? Y la respuesta fue, no sabemos cómo. Entonces, fue algo muy interesante que hemos encontrado en muchos clientes a nivel global. Y esto lo que nos permite fundamentalmente es también brindar esa inteligencia de ciberseguridad. Aquí lo que estamos haciendo es básicamente extender lo que tenemos ya al día de hoy, que ustedes conocen perfectamente de ThreatCloud, que es una comunidad donde nos estamos colectando múltiples fuentes de información a través de los CERS, a través de sensores, a través de investigación de malware, a través de eventos de análisis, etcétera, para mandar esa inteligencia a los distintos blades que nosotros tenemos en nuestra solución. Aquí lo que ustedes van a encontrar es un ejemplo de una red hospitalaria. Este sí es un ejemplo real. ¿Qué hicimos con este cliente? Ahí, si se fijan, ahí se encuentra un robot. Ese es el robot que hace la cirugía, que es Da Vinci. Lo que nosotros encontramos fue básicamente, uno, no había una segmentación. La segmentación no estaba acorde a los principios de clasificación de la información. Entonces, lo que hicimos con este cliente fue, ok, perfecto, vamos a hacerte un bloque de seguridad para operaciones médicas, un bloque de seguridad para los usuarios. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, las enfermeras, los doctores, las tabletas, etcétera, ¿no? Dentro del bloque de seguridad de operaciones médicas, ahí definimos prácticamente dónde están todas las aplicaciones que los doctores, enfermeras, etcétera, están usando. La zona de operadores, que básicamente ellos se encargan de hacer todo lo que es el monitoreo a los dispositivos médicos. Y también nosotros preparamos para ellos es un bloque de seguridad de Data Warehouse. ¿Qué significa esto? Este bloque de seguridad de Data Warehouse lo que nos permite fundamentalmente es proteger toda la información que se está almacenando de los pacientes, todo lo que es la base de datos. Y sí, también construimos ahí un bloque de seguridad de Internet. Entonces, si se fijan en la parte superior, ahí están las aplicaciones de la nube, Office 365, CloudGuard, que es nuestra solución para protegerlo, etcétera. Todo esto que ustedes están aquí visualizando con bloques de seguridad es la arquitectura de Infinity. Si se fijan ustedes, hay distintos módulos, distintos componentes. Está SandBlast, SandBlast Agent, SandBlast Network, la SandBlast Cloud, nuestras soluciones de Endpoint, nuestras soluciones de Data Security, nuestras soluciones de Anti-Ransomware, nuestras soluciones de Media Encryption. Y, ¿por qué no? En la parte de operaciones médicas también ya tenemos la capacidad de hacer el análisis de los protocolos de los dispositivos médicos. ¿Eso qué significa? Poder hacer una aproximación muy parecida a la que hacemos con SCADA. No solamente detectar el protocolo, sino es detectarlo, entenderlo y también cuáles son los subcomandos que están asociados al mismo. Esa es básicamente una arquitectura que estamos trabajando. Ya tenemos un par de clientes que ya están siguiendo esas recomendaciones de segmentación para el sector hospitalario. Bien, vamos a proceder con el siguiente slide. Prevención de robo de información. Hablamos que el robo de información es algo muy sensible en el sector hospitalario. Bueno, contamos con distintas soluciones que ustedes ya conocen perfectamente, que es la solución de anti-ransomware. ¿Cuál es? Fundamentalmente, detectar a través de un análisis de comportamiento, a través de un monitoreo del sistema de archivos y realizando snapshots de información sensible. Al momento que llega ese ransomware, fundamentalmente es analizarlo y, uno, realizar la cuarentena. Ese es uno de los primeros pasos para poder prevenir el robo de información y, ¿por qué no?, también restaurar la información de pacientes médicos. Otro punto importante, que imagino que algunos de ustedes lo conocen, esta solución es la encripción de discos duros. Fundamentalmente porque si estamos mencionando que cada registro médico cuesta aproximadamente $1,000 en el mercado, lo que puede suceder aquí fundamentalmente que es $1,000, si lo multiplican por el número de pacientes que yo quiero saber su información, es extremadamente rentable robar las computadoras y obviamente si el disco duro no está encriptado, muchísimo mejor. Nuestra solución de encripción de disco duro fundamentalmente, ¿qué es lo que hace? Encapsula toda la información para prevenir que a través de herramientas sofisticadas no puedan extraer la información.
¿vale? Eso es una herramienta muy sólida que tenemos que incluso se usa en los cajeros electrónicos, que muy probablemente ustedes son clientes. Si algunos son clientes de unos bancos de color rojo, no puedo decir los nombres, pero son varios clientes de color rojo. Si son clientes de esos bancos de color rojo, muy probablemente ustedes son los clientes porque todos sus cajeros están encriptados a través de la solución de Checkpoint. Y bien, Media Encryption. Por ejemplo, hace un momento yo platiqué RubyDoki. Yo los invito a que ustedes puedan realizar un Google Search para que puedan encontrar RubyDoki, Bashbone, etc. RubyDoki lo detectamos, de hecho lo podemos bloquear a través de Media Encryption por Protection. ¿Qué significa esto? Fundamentalmente, definir políticas de whitelisting o blacklisting, en el cual podemos definir, ¿no? Cuáles dispositivos sí son los que son plenamente autorizados y cuáles son los que no deben de estar autorizados. Pero también permitir una segregación de información, no de negocios, sino información de los pacientes para que eso esté completamente encriptado. Imagínense ustedes, tener su información médica, no sé, si alguien se hace un check-up médico, que esa información esté expuesta en cualquier lado, ¿no? Con un USB. Imagínense que, por ejemplo, alguien tiene un severo, no sé, una severa, no sé, no sé, niveles muy severos, no sé, de triglicéridos, vamos a pensar, o niveles extremadamente altos de glucosa. Esa es información que es muy sensible, que no puede ver cualquier gente, tiene que estar completamente protegida. Entonces, aquí contamos con esa solución fundamentalmente para protegerla. La protección de puertos, fundamentalmente, ¿cuál es? Uno, definir que solamente los dispositivos autorizados y puertos deben ser utilizados. Y básicamente tener el beneficio de tener lo que es la aproximación a un whitelisting, blacklisting, ¿no? Fundamentalmente para estar continuamente definiendo cuáles son los dispositivos que sí se deben de conectar y no se deben de conectar. Hay una línea muy delgada entre la gente en que mi computadora de trabajo, yo tengo información personal. Bueno, legalmente, la computadora de trabajo, toda la información que ustedes generan ahí, legalmente, no es de ustedes, es de la compañía. Entonces, muy importante siempre tener esa segregación, ¿no? Lo que es lo personal con lo personal y lo que es del corporativo con lo corporativo. En esa aproximación, nosotros en Checkpoint brindamos también todo ese tipo de diferenciación. Por ejemplo, lo que es la parte de protección de documentos, en el cual permitimos clasificar y definir permisos de acuerdo a las necesidades de protección del contenido del mismo, encriptando todos los datos, ya sea por ejemplo un PDF de un expediente médico, probablemente, en el cual se tenga que compartir para cierta gente. Desafortunadamente, ¿qué es lo que sucede? Todos los PDFs que son generados, por ejemplo, por laboratorios, vamos a pensar, laboratorio del Chopo, no está encriptada esa información. Entonces, es información valiosa que se puede usar para cosas muy maliciosas, ¿no? Independientemente de robarle la información del paciente, es saber que le duele, ¿no? Y por qué no realizar algún otro tipo de acciones, ¿no? Secuestro de información de las computadoras, o por qué no empezar a llegar a amenazas, ¿no? Decir, oye, mira, yo sé que te duele, qué problemáticas de enfermedades tienes y voy contra ti. Es muy común que pase eso, ¿vale? Y ya lo vimos en Israel. También lo que es la prevención, ¿no? De fuga de información. Fundamentalmente todo lo que es la prevención de pérdida de datos, educar a los usuarios. Si se fijan, uno de los requerimientos de HIPAA es el entrenamiento continuo. Nuestras herramientas permiten realizar fundamentalmente eso, ¿no? Que el usuario conozca y sepa que toda la información que está extrayendo de su computadora no la debe de extraer de esa forma, no tiene que estar cifrada fundamentalmente, ¿no? Y bueno, toda la tecnología que tenemos de multi-inspect y lo que es detectar los documentos, ¿no? A través de templates, a través de templates para definir ciertas propiedades. Bueno, vamos a hablar ahorita de los dispositivos médicos, la protección de los mismos. Si se fijan, en dispositivos médicos hay una variedad impresionante, que ya se están conectando por medio de Wi-Fi, se están conectando por medio de Bluetooth. Sistemas operativos que son obsoletos, tráfico este-oeste, por ejemplo, y puertos abiertos, ¿no? Puertos USB. ¿Cómo protegerlos? Fundamentalmente bajo esas 4 vertientes.
visibilidad, segmentación, prevención e integridad de datos. Si se fijan, lo mencioné hace unos momentos, ¿no? Ese es básicamente el enfoque que le estamos brindando dentro de Checkpoint para proteger las redes del sector hospitalario. Y también estamos preparando un micro gateway en el cual va a brindar comunicación o, digamos, protección contra, digamos, ataques laterales, que ahorita lo vamos a visualizar en el próximo slide. Bueno, ¿por qué es importante la segmentación en la red y la visibilidad? Generalmente, muchos clientes no visualizan eso, dicen, bueno, no, ni ¿Aló? ¿Me escuchan? Creo que tuvimos ahorita un problema con la red aquí en Washington. ¿Me escuchan todos bien por ahí? A ver, perfecto, muy bien. Sí, tuvimos ahí como que un pequeño corte aquí en la red. Sí. Eh, hasta en Washington hay problemas en las redes, ¿eh? Así que no se preocupen. También, aquí también hay problemas dentro de las comunicaciones, aún en los Estados Unidos de América. Bueno, en fin. Bueno, lo que estaba platicando de la segmentación, fundamentalmente, ¿qué es lo que sucede? Porque es importante definir segmentación desde el punto de vista de funcionalidad. Aquí se fijan, tenemos una red donde está monitoreándose todo lo que es la parte de los edificios, una red WLAN, una red LAN, y está la red del hospital. Generalmente todos nuestros clientes siempre se están enfocando en el tema de visibilidad, ¿no? Están enfocados en la visibilidad y no está mal, está correcto, esa aproximación está adecuada, está correcta, hasta ahí creo que vamos bien. Pero no estamos preveniendo, no hay una prevención de tráfico. Al día de hoy, ¿qué es lo que sucede? ¿Y qué tenemos ahorita? Existe una red en la cual estoy monitoreando, por ejemplo, elevadores, estoy monitoreando, por ejemplo, qué es aire acondicionado y lo que es distribución de agua. Esto es protocolos BACnet para lo que son los edificios y MQTT. Eso lo llamaríamos SCADA. Pero en los hospitales existen otros protocolos como se llaman HL7 y DICOM, que son regularmente para esos dispositivos. Y MQTT para, digamos, cámaras digitales, cierto monitoreo de radios, etc. Bueno, ¿qué sucede al día de hoy? En esta segmentación, yo nada más tengo visibilidad, pero no hago ninguna prevención. Aquí, por ejemplo, vía USB podemos conectarnos, comprometer los dispositivos y boom, prácticamente generar un problema. De la misma forma aquí, a estos dispositivos, cada uno de estos componentes, por ejemplo, el PLC, el BACnet, por ejemplo, no sé, un dispositivo que maneje HL7 u otro dispositivo que maneje DICOM o un dispositivo que maneje MQTT. ¿Qué es lo que sucede? Únicamente estoy visualizando tráfico, pero no lo estoy preveniendo. ¿Qué estamos trabajando y qué vamos a brindar? Es el micro gateway. El micro gateway, su enfoque fundamental, ¿cuál va a ser? Conectarse back to back al dispositivo médico y fundamentalmente, ¿qué hacer? Una red uno a uno a través de un dispositivo de Checkpoint para realizar toda la prevención de tráfico, digamos, prevención de tráfico malicioso. Esto con el fin de prevenir ataques laterales. ¿Por qué? Porque si se compromete ya un dispositivo, ¿qué es lo que sucede? Lo comprometo y puedo brincar, esos son los ataques laterales. Brinco a los demás dispositivos y genero un problema. Y tener un control más férreo sobre el dispositivo médico. ¿Esto con qué fin? Esto fundamentalmente ¿para qué?
para que en la segmentación, fundamentalmente, el dispositivo médico sea completamente protegido y que nosotros tengamos la visibilidad completa de todo el tráfico que está generando. Ahora, el reto que tenemos ahorita es que los dispositivos médicos generan un tráfico altamente transaccional. ¿Qué significa esto? Altamente transaccional por la cantidad de imágenes que se pueden generar, por ejemplo, en un ese sistema que se hace de análisis, por ejemplo, en la cabeza. Ahorita se me olvidó el nombre. Bueno, pero es este dispositivo, este dispositivo que realiza imágenes, que irradia, por ejemplo, está basado con radiación, etcétera, donde tú puedes generar una imagen tridimensional de, por ejemplo, del cuerpo. Prácticamente este dispositivo genera aproximadamente 500 megas de tráfico. 500 megas nada más de tráfico al momento que se hace una inspección del paciente. Entonces, en ese momento, tomografía, muchísimas gracias. Gracias, Ligia. Muchísimas gracias, te agradezco profundamente. Tomografía, gracias. Cuando se realiza la tomografía, muchísimas gracias, ¿qué es lo que sucede? Se realiza se genera una cantidad impresionante de imágenes, de información, en el cual esta puede ser, digamos, afectada al momento que un dispositivo médico sea comprometido. Por eso estamos trabajando en realizar esas comunicaciones uno a uno. ¿Para qué? Para evitar que haya un ataque lateral que me pueda comprometer, por ejemplo, un dispositivo que esté realizando una tomografía. Muchísimas gracias por la aclaración. Es lo que estamos trabajando dentro de Checkpoint. En los edificios, también lo que estamos brindando, esto lo estamos brindando ya, es todo lo que es la visibilidad y control para lo que es la administración de energía, administración, por ejemplo, de luces, sensores, elevadores, acceso y seguridad física, distribución de agua. Si se fijan, seguimos estando con el mismo punto en el cual es importante la segmentación de los perímetros, la segmentación funcional y la visibilidad y control aplicativo de todos estos protocolos de Building Management System, que es backend, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque un sector hospitalario prácticamente tiene mucha automatización el día de hoy. Bien, otro problema que hemos visualizado es esto. Los clientes se están moviendo cada día a la nube y al moverse cada día a la nube, ¿cuáles son los riesgos? Son muy grandes. ¿Por qué? Porque en la nube prácticamente el perímetro desapareció. El perímetro ya únicamente es el dedo de la persona y la pantalla de su dispositivo móvil o el teclado, únicamente. Ese es el perímetro, ya es la única, digamos, barrera. Prácticamente al momento de estar dentro de la nube, se tiene que definir un stack de seguridad en el cual tenga que realizar un enforcement para prevenir, 1, robo de información, 2, prevenir amenazas de día cero, 3, robo de datos, 4, cifrado de discos y 5, brindar todo lo que es la visibilidad de qué es lo que está sucediendo, integrándose con todos los servicios de la nube. ¿Por qué se está dando esto? Porque efectivamente hay hospitales que incluso ya tienen Salesforce y tienen información sensible de los clientes. Y generalmente hemos visto que los usuarios finales en los hospitales tienen su mismo password, ya sea en su computadora personal y la computadora de trabajo. Entonces eso genera un problema. ¿Por qué? Porque en el momento de que robo el password de la computadora personal, prácticamente ya puedo tener acceso a todo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y por eso es importantísimo lo que estamos manejando aquí relacionado con el tema de la autenticación. Robustecer el mecanismo de autenticación por medio de que únicamente un dispositivo certificado sea el que deba de accesar a las fuentes de información, definiendo distintos perfiles de riesgo. Y también tengo clientes que ya también se están moviendo a la nube y muy probablemente sus clientes se están moviendo a la nube, al servicio de IaaS. ¿Cuál es el gran problema aquí? El primero, fundamentalmente, es costos. Los hospitales dicen, es muy costoso para mí tener ya mucha infraestructura, lo tengo que mover a la nube. Está muy bien, pero hay una línea muy delgada de qué sí debo de subir a la nube y qué no debo de subir a la nube. Bueno, aquí fundamentalmente con CloudGuard IaaS tenemos distintos vectores, distintos niveles de protección para brindar lo que es la protección, ya sea en control de acceso, todo lo que es content awareness,
o todo lo que es emulación y extracción de amenazas, y también, ¿por qué no?, brinda todo lo que es el análisis forense. Seguridad de los dispositivos móviles, ya lo mencionamos hace un momento. Hay clientes, yo tengo clientes, probablemente ustedes tengan clientes en el cual muy probablemente ya estén usando tabletas, digamos, para tener el expediente médico. Es muy probable que exista, sin embargo, hay un riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque existe malware de día cero, pueden tenerse aplicaciones infectadas, ataques de Bluetooth, ¿por qué no? Exploits del sistema operativo, ataques de SMS y ataques de Wi-Fi. Entonces, fundamentalmente, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que nosotros brindamos para el sector salud es cada, digamos, cliente que quiera desarrollar su aplicación en el dispositivo móvil, en el cual se pueda manejar, no sé, información de pacientes, acceso a tomografías, acceso, no sé, a N tipo de, digamos, de análisis médico. Aquí lo que podemos hacer es, uno, fundamentalmente, reducir fraudes, obtener visibilidad en el riesgo del dispositivo móvil, mejorar el compliance, proteger propiedad intelectual y fundamentalmente que estar completamente integrado dentro de la aplicación que se está desarrollando por el hospital, fundamentalmente. Y bueno, ya para terminar, si se fijan, empecé con este slide y termino con este slide. Empecé hablando de los controles técnicos por parte de HIPAA, en el cual es la tecnología y las políticas y procedimientos que se usan para proteger la información electrónica y cómo accesarla. Si se fijan ustedes, prácticamente en la presentación vimos mucho de las secciones de HIPAA, desde el punto de vista de administración de acceso a la información, desde el punto de vista de security awareness por medio de user check, desde el punto de vista de controles de dispositivos y medias, desde el punto de vista de control de acceso y segmentación, desde el punto de vista de autenticación de personas o entidades, desde el punto de vista de administración de acceso a la información, que puede ser la nube, por ejemplo, puede ser on-premise, planes de contingencia, que no entra ahí Checkpoint fundamentalmente, pero sí, donde sí entramos es en procedimientos de respuesta a incidentes. Cómo poder brindar una respuesta a incidentes en un escenario que tenemos prácticamente multivectorial. Esas son las protecciones que brindamos a través de Checkpoint por medio de la generación 5. Y bueno, de mi parte, sería todo. Muchísimas gracias. A pesar de ahorita de los pequeños detalles técnicos que tenemos en Washington, creo que el webinar salió perfectamente bien. Son las 12:53 hora del este, son las 11:53 hora de México. Les quiero agradecer profundamente su atención. Podemos brindar ahorita una sección de preguntas y respuestas, por si quiere alguien escribir ahorita aquí en el webinar. ¿Preguntas? Ok, muchas gracias. ¿No hay preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? No, parece que no. Bueno, perfecto. Pues les quiero agradecer profundamente su tiempo, que tengan un excelente día, un excelente fin de semana y nos estamos viendo para la próxima.